El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Diez y 23 minutos de la mañana, abrimos el Foro de la Inversión. Hoy me acompaña Beltrán Palazuelo. Beltrán, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Un honor estar aquí. Bueno, yo encantada porque tenía muchas ganas de traer aquí un gestor para saber cómo está viviendo, cómo está actuando ante este zarpazo y esta virulencia que azota a los mercados. Beltrán Palazuelo es gestor en DLTV Europe. Es un fondo de inversión. Preséntanos el fondo para luego intentar comprender los movimientos que has hecho. Fenomenal. Es un fondo de inversión de largo plazo, de inversión fundamental, y tenemos el 75% en Europa y el 25% en el resto del mundo. Y vamos, básicamente lo que nos dedicamos es a invertir a largo plazo con capital semipermanente y analizamos profundamente las empresas que compramos, las vamos a visitar, las vamos a tocar, estamos constantemente con los equipos gestores y tomamos visiones de largo plazo, con lo cual esta volatilidad, aunque bueno, nos hace daño temporal, nos encanta y nos da muchas oportunidades. Bueno, 75% en Europa. ¿Es un fondo value, es un fondo growth? ¿Tenéis más dividendo? ¿Tenéis algo de España? ¿Qué tipo de compañías? ¿Cómo es el proceso de selección? Fenomenal. El tipo de compañías que seleccionamos, o sea, lo que decimos nosotros son compañías europeas, pues son globales, crecen mínimo orgánicamente un 4 o 5%, son consistentemente rentables, tienen un buen retorno sobre capital empleado defendido por algo, nos asociamos con, vamos a decir, accionistas de referencia o equipos gestores muy incentivados, y todo eso tiene que darnos una TIR mínima del 8%, con lo cual, en nuestra humilde opinión, tenemos empresas que crecen, tenemos empresas de calidad extrema y luego también somos value porque nos encanta comprar las mejores empresas al mejor precio. O sea, sería una mezcla de estas tres cosas. Todo está unido. España, ¿cuánto pesa en la cartera? Ahora mismo España nos pesa un 28%, pero realmente tenemos empresas españoles o globales. Por ejemplo, un ejemplo de empresa española podría ser Ferrovial o podría ser Puig Brands, que hemos estado construyendo posición estos últimos meses. Desde la salida a bolsa, es una gran empresa, salió muy cara y cuando la gente le ha dado una segunda opinión, nos ha empezado a entrar en precio a partir de 18, 19 euros y bueno, hoy está en 15, así que hoy estamos comprando más esta mañana. ¿Tenéis también Catalán Occidente? Teníamos Catalán Occidente y seguimos teniendo, nos han opado, nos parece la OPA escasa, no pagan ni el valor en libros, neto de impuestos, pero bueno, por un lado es una mala noticia porque creíamos que por lo menos este año iba a llegar a 60, o es más o menos el valor neto contable, sin embargo nos ha dado un 5% de liquidez para usar en estos momentos de pánico, que ese 5% de liquidez hemos usado ya como un 3 y pico, así que bueno, aunque las caídas per se no lo pasamos, nos encanta porque... Vamos, realmente podemos comprar más de lo que nos gusta y a manos llenas. ¿Tu mayor posición? ¿Qué valor o qué valores son los que más pesan en el fondo? Pues es un fondo de proceso de inversión, con lo cual todas las empresas están porque cumplen todos nuestros parámetros, pero la mayor posición sería Celis, que es una empresa de distribución de químicos especializados y nutrientes, que es belga, es una empresa ex-EQT, que es una temática que le llamamos Broken IPO, salía a cotizar el 21 a 27 euros por acción, a 30 veces flujo de caja, y ahora mismo está a 15 euros, o sea, casi a la mitad, sin embargo produce un 30% más de flujo. Es una empresa que, vamos a decir, en los últimos 15 años ha crecido el flujo de caja al 15%, roces del 40%, un buen balance, un buen equipo gestor incentivado. Seguimos con EQT, que tiene todavía el 30%, y encima ahora mismo lo estamos comprando a 12 veces flujo de caja, cuando esto es una empresa que normalmente cotiza a 20 a 25. Me decías que tienes un 5% en liquidez, tenías, y ahora has reducido porque has estado comprando en estos últimos días bolsa. Claro, teníamos un 5% en Catalán Occidente con la OPA y hemos estado recibiendo un 3% de la posición de Catalán Occidente para comprar bolsa durante, como a manos llenas desde el jueves pasado. O sea, nos queda un 1% de liquidez, que es la que nos dicta el CNMV por mandato, y un 2% que todavía nos queda Catalán Occidente, que bueno, que si el mercado se tranquilizase tampoco descartamos un aumento de OPA. O sea, estás comprando en estos 3 últimos días a manos llenas. A manos llenas y con confianza, y bueno, y lo que también puedo decir que nuestros 180 coinversores todos los días vemos aportaciones nuevas, así que parece ser que les tenemos bien entrenados y bueno, muy contentos de que la gente nos siga. En estos 3 últimos días, ¿dónde has aumentado posición o qué has comprado?
hemos comprado un poco de todo, de las 10 o 15 posiciones que más nos gustan y luego también, por ejemplo, que tenemos un 25% fuera de Europa, pues nos ha dado la oportunidad de comprar empresas estadounidenses que nos encantaban por el modelo de negocio, pero estaban fuera de precio. Ejemplo, Brookfield, Carlyle, Air Products, Airbnb. Esos son un ejemplo de empresas en Estados Unidos que tenemos. También tenemos Spotify, pero ya estamos más de salida. Y eso sería un ejemplo en Estados Unidos y en Europa. Pues hemos estado comprando Puig Brands, Azelis, Steph, el competidor de Azelis también y MCD. Hemos estado comprando un poco, vamos a decir, de las 10 o 15 posiciones con más convicción. Intercos, Academedia, una empresa de colegios que tenemos en el norte de Europa, a 10 veces flujo de caja. Vamos, que imagínate pues cómo le afecta pues esta incertidumbre. Nuestras empresas ganan dinero por castigo y encima están a buen precio y vamos, la rentabilidad por dividendo en nuestro fondo está alrededor del 4%, o sea que empezamos, evidentemente nos lo pagan el fondo y se queda ahí, o sea, y bueno, como vamos, antes de venir aquí estamos cayendo un 2,5 en el año y vamos subiendo un 9, un 10 y bueno, estas caídas nos han permitido que a nuestros dos benchmarks, que es el Stoxx 600 y el MSCI Europe Small Caps, pues a uno le sacamos un 4 o un 5% y a otro un 2,5%. Así que, con lo cual, estamos saliendo muy reforzados de estas salidas. Pero bueno, esto es, no sé, todo puede cambiar. El mundo se mueve rápido, pero nosotros pensamos lento y con pausa. Has comprado en estos últimos días, decías a manos llenas, ¿no te ha temblado el pulso? ¿No da respeto pensando que el mercado puede caer otro 15, otro 20% adicional? Bueno, esto es el 12º año de mi carrera profesional y ya he visto bastantes cosas, con lo cual sí, bueno, hemos tenido ya casi una caída del 20 y por poder puede caer otro 20, otro 30, otro 40, pero nuestras empresas son magníficamente robustas, con lo cual, bueno, nuestro mandato es estar invertidos y cuando estás invertido en buenas empresas, solo a largo plazo cosas buenas te pueden ocurrir, pero sí, es posible que pueda caer otro 10, otro 15, otro 20, pero no nos preocupa. No nos preocupa, es más, nos dará oportunidades de entrar en cosas que no estaban en precio y probablemente haya empresas pues que no caigan y nos permita pues vender cosas que no han caído y comprar cosas que han caído más, siempre y cuando tengan igual o más calidad. ¿Normalmente siempre estás invertido al 100% o sueles tener un poquito de liquidez por sí? 99%, que es lo que nos mandata CNMV, porque hay que tener un 1% de liquidez, pero siempre estamos, si hay oportunidades, 99% invertidos. Así que, bueno, y gracias a Catalana Occidente nos hemos plantado en esta incertidumbre y con un 5% de liquidez pues que nos está ayudando. ¿No te da miedo que si la guerra arancelaria se mantiene, ninguna de las partes cede, que esto merme el crecimiento futuro y merme los resultados de las empresas, que los márgenes a futuro se reduzcan? Bueno, dos ideas. En primer lugar, el año 2018 Estados Unidos y China tuvieron un episodio parecido y todos vimos cómo acabó. Y lo segundo es una empresa, el valor de una empresa, vamos a decir, es el descuento de flujo de caja de todos los beneficios futuros, de todos los flujos futuros de 50 a 100 años, con lo cual, claramente, si la guerra comercial se recrudece, pues es posible que los beneficios este año o el siguiente sean menores, pero a nosotros nos da igual el hoy y el mañana, estamos pensando en 5, en 10, en 20 y en 30 años, con lo cual, empresas que han caído un 30 o un 40%, quizás deberían de haber caído un 5 o un 10, si realmente los beneficios se van para abajo, pero lo importante es tener la vista en el futuro, con lo cual es una oportunidad. La gente está en pánico, la gente ahora, pues que si va a caer otro 20, otro 30, nosotros no timeamos el mercado, estamos focalizados en nuestras empresas y nos está dando muy buen resultado de los 3 años de vida que ya tenemos. ¿Estáis más focalizados en empresas de tamaño pequeño y mediano? Tenemos un 20% del fondo por debajo de 1.000 millones de market cap, tenemos un 70% del fondo por debajo de 5.000 millones, con lo cual depende en qué país para los americanos seríamos super small cap, para los europeos seríamos mid cap. Pero también tenemos empresas grandes, tenemos, por ejemplo, Diageo o Louis Vuitton, que hemos empezado a construir posición ayer, imposible de precio, los últimos 3 o 4 años, pero ya nos está dando una TIR estimada para poder entrar, porque claro, está a casi 900 euros por acción, ahora está a 500 y hasta 20 veces beneficio, y claramente sí, el beneficio de este año o del siguiente puede verse afectado, pero realmente Louis Vuitton va a llegar a final de década ganando 20.000 millones y no pues lo que gana hoy. Claro, me decías que empresas globales, empresas que crecen de forma orgánica, que ofrecen un buen retorno, que buscas calidad, y me decías también que necesitas conocer al equipo directivo. Es muy importante, sobre todo en empresas medianas y pequeñas, dar un valor añadido, ir
y tocar y hablar con ellos y pasar un día con ellos. Recientemente, en septiembre, hemos estado en Istambul, que Azelis tiene, para el hub de Oriente Medio, tiene unos laboratorios muy interesantes para temas de comida y tema de cosméticos, y pasamos un día y medio con todo el equipo gestor y eso nos da valor añadido. En cambio, pues Louis Vuitton o en Diageo es más complicado tener acceso directo con los top management y luego pues al final conoces el producto y es menos importante. O sea, lo que es importante es conocer el modelo de negocio, pero bueno, aquí tenemos tiendas y tenemos productos que podemos ver, entonces es menos valor añadido. Pero cuando hay una empresa pequeña donde es más complicado conseguir información, pues lo que tienes que es subirte un avión, ir a visitarla, ir a tocarla, ir a sentarte con el equipo gestor. Entonces es lo que hacemos y cada vez hay menos gestores que lo hacen. Más indexación, nuestra última carta trimestral hablamos de la indexación, que está alrededor del 30 en Europa y más del 50 en Estados Unidos, nos da una ventaja magnífica. Hoy, estos 4 días sale alineado raudales, nuestras empresas que casi no están en ningún índice, pues ¿qué pasa? Que caen menos, porque hoy todo el mundo está dando la maquinita de vender el futuro, de vender el ETF y claro, todo ese dinero tiene que salir por una sola puerta, con lo cual nos encanta que la gente esté indexado porque nos da mucha oportunidad. Ese es un poco el resumen. ¿Tienes bancos? No tengo ningún banco porque, en mi opinión, habrá algún banco que sea buen modelo de negocio, pero lo que es importante para nosotros es tener un buen balance y un modelo de negocio que para sacar buenos retornos tenga que ir apalancado 7 o 20 veces, pues será complicado que nos vean por algún banco. Nunca. Y luego esto de la indexación, ¿tú crees que ahora cuando viene marejada, tormenta, bueno, ya le hemos pasado la tormenta en las bolsas, es cuando realmente los gestores activos, los de verdad, los auténticos, tienen la oportunidad de hacerse valer? Los gestores auténticos, que tienen buenas comisiones, que tienen todo su dinero invertido en las mismas condiciones que sus partícipes, y sí, así lo estamos demostrando. O sea, mañana puede cambiar. Ahora mismo estamos sacando 250 puntos básicos al Stock 600 y casi un 6% a la MSCI Europe Small Cap. O sea, un 6% al MSCI. Al MSCI Europe Small Cap en el año. En el año. Y 21 desde el lanzamiento, un 21% desde hace 3 años. Y este año al Stock 600 estamos metiendo 250 puntos básicos. ¿Por qué? Ayer, por ejemplo, la bolsa cayó un 4,5, nosotros caímos un 2,5. ¿Por qué? Porque llega un momento que nuestras empresas son buenas, ganan dinero por castigo, tienen buen balance. O sea, no pueden caer más. O sea, sí, pueden caer más, pero ya están llegando a un límite que hoy, por ejemplo, pues hoy estamos subiendo con fuerza. Alrededor de un 1, un 1,20, vamos a ver cómo acaba. ¿Por qué? Porque, o sea, es que estamos excitados porque es una oportunidad. Luego puede caer la bolsa otro 10, otro 20, otro 30, quién sabe. Pero lo que sí sabemos es que en 3, 5, 10 años el fondo va a estar mucho más alto. Oye, me decías 75% en Europa, 25% en el resto del mundo. De la parte europea, España pesa un 28%. Un 28%, pero son empresas globales. O sea, rara vez, el look-through de modelo de negocio, o sea, España nos pesa un 7, un 8% del fondo, por cuenta de resultados. Eso sería un poco... Ferrovial es el ejemplo perfecto. Cotiza en España, aunque también cotiza en Holanda y en Estados Unidos, pero realmente, ¿qué pesa Ferrovial en España? Pues nada, un 3-4%. O Puig Brands, ¿qué le pesa a España? Pues alrededor de un 30%. Sí, que están domiciliadas aquí en España, pero que realmente son empresas globales. Exactamente. O sea, raramente vamos a tomar ninguna decisión, porque es un fondo de proceso de inversión. Ningún modelo de negocio en ningún país nos va a superar el 15 o el 20% de la cartera. No queremos tener riesgos porque hay veces que algún país pues va mal, o que hay un político pues que toca las cosas, o que hay un sector que X. Entonces es un fondo de proceso de inversión, no un fondo de hoy me he levantado y voy a comprar un 10% de lo que sea, no. Proceso de inversión, largo plazo y análisis. Pues Beltrán Palazuelo, gestor de DLTV Europe. Enhorabuena por la gestión, enhorabuena por los resultados. Bueno, que superes al MSCI un 21% desde el lanzamiento, un 6% en este año, ¿no? Sí. Enhorabuena. Bueno, hay que seguir trabajando y a veces el mercado te da, a veces te quita, y lo que hay que seguir es focalizado en lo importante, que es el largo plazo. Sí. Pues enhorabuena por los resultados, enhorabuena por la gestión y a seguir trabajando. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, un honor estar aquí. Adiós, chao. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Ven a Atlantis Aquarium Madrid en Into Xanadu. Descubre más de 10.000 animales marinos de 150 especies diferentes a lo largo de más de 20 acuarios. Disfruta con nuestros talleres especiales y aprende todos los secretos del océano. Atlantis Aquarium Madrid, el mejor plan en familia desde 9,90 €. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Radar Empresarial. Radar Empresarial que ponemos hoy con Roberto Sol en una empresa que ha presentado uno de los mejores resultados de lo que llevamos de curso. Ericsson, el grupo sueco de telecomunicaciones y redes, tuvo un beneficio neto atribuido de 4.149 millones de coronas suecas, lo que viene a ser unos 375 millones de euros. Esto supone un incremento en este área de negocio del 62% comparado con el mismo periodo del año anterior. Pero ¿a qué se dedica ahora Ericsson? La compañía ahora se centra sobre todo en la tecnología 5G, servicios automatizados y de inteligencia artificial, plataformas de comunicación, redes privadas y también ciberseguridad. Estas actividades, como tantas otras, dependen de la aplicación y los vaivenes de la administración Trump. ¿Cuál es la opinión de la compañía sobre esta política arancelaria? Borg Elkom, CEO de Ericsson. Creemos que el impacto de los aranceles va a ser menor. En realidad decimos que alrededor de un 1% en los márgenes, y eso en el lado de la red. Lo que también se ve es la incertidumbre económica global. ¿Cuál será el efecto de la economía general? ¿Qué pasará con la inflación? ¿Qué pasará con los tipos de interés? Etcétera. Eso va a crear un poco de incertidumbre y ya sabes, las inversiones, como incluso en nuestra industria, en realidad dependen de la estabilidad económica. Así que hay algunas nubes en el horizonte. There are some clouds at least coming on the horizon. Para Pablo García, director de Diva Cons Alpha Value, una de las claves de los resultados de Ericsson es lo bien que se está protegiendo de los aranceles la compañía sueca. Prácticamente en todas las líneas de negocio lo ha hecho mejor y han afirmado tener una producción bien diversificada, cercana a sus clientes, lo que limita el impacto de los aranceles. Esto es especialmente importante, porque si fabricamos en otros países que tienen aranceles y después, exportamos a Estados Unidos, ahí es donde nos llega el mazazo. Pero bueno, si producimos en Estados Unidos, producimos cerca al cliente, como comentaba Ericsson, pues en principio no tenemos demasiados problemas, ¿no? con los aranceles. Incluso hasta nos pueden beneficiar porque nos protejan de nuestra competencia. El cambio de estrategia empezó a principios de la década anterior. En 2001, Ericsson y Sony crearon una joint venture que combinaba el dominio de las redes móviles de la marca sueca y el conocimiento del ensamblaje de equipos móviles de la compañía nipona, aunque el comienzo de la colaboración tiene su origen en un incendio. En concreto, una fábrica de chips de Ericsson se quemó y eso forzó a la compañía a buscar un socio estratégico. Así pues, esta joint venture hizo que salieran al mercado más de 40 modelos, entre los que destacaron sobre todo las versiones Sony Ericsson y Xperia, aunque en 2012 llegó el divorcio. En ese año 2012, y con la llegada de los smartphones, Sony decidió emprender su camino en solitario. Así pues, la marca nipona se quedó con los móviles, comprando su parte a Ericsson
y quedándose con la gama Xperia, con la que empezó su andadura en la nueva era de móviles. Ericsson ha seguido desde entonces desarrollando su negocio de nubes, que ha crecido un 5,7% sus ingresos y su visión de inteligencia artificial un 0,5%. El propio eHome analizaba las regulaciones europeas sobre el pasado con la inteligencia artificial en octubre para la CNBC, mes en el que junto a otros CEOs de otras tecnológicas europeas escribieron una carta quejándose de estas regulaciones. La carta es, por supuesto, una carta abierta que hemos firmado y que ha sido liderada por Meta. Y de lo que se trata es de la fragmentación de la regulación europea de la IA, donde tienes la ley de IA, tienes el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y va a ser interpretada por muchas agencias diferentes. La realidad es que creo que se trata de una cuestión más importante que la IA. Por supuesto, la IA es una pieza central, pero la realidad es que Europa está cayendo detrás de los Estados Unidos dramáticamente. La compañía fue fundada por Lars Magnus Ericsson en 1876, originalmente como un taller de reparación de equipos de telegrafía. Fue en los años 30 cuando se muda a Estocolmo, cuando empieza a convertirse en un líder mundial dentro de las telecomunicaciones. En la década de los 90 se convierte en uno de los fabricantes más importantes a nivel global. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Venga, vamos con ello, luego seguimos buscando análisis. Antes miramos desde el punto de vista técnico cómo están las compañías protagonistas del día. Consultorio de bolsa con José María Lerma. ¿Qué tal, Lerma? ¿Cómo estás? Muy buenos días, feliz Jueves Santo. Muy bien. Buenos días a todos en este Jueves Santo. Buenos días. Jueves Santo que despierta con dudas en las bolsas. ¿Cuál es la situación? ¿Qué dicen los gráficos, José María? Bueno, los gráficos y lo que acompaña a los gráficos, porque hay que recordar a todos los oyentes que el análisis técnico es una información vital, pero por sí sola, y este es un criterio mío, por supuesto, por sí sola es insuficiente, hay que acompañarle de un análisis macro, geopolítico y fundamental, pues nos dicen un movimiento muy normal y natural. Hay que distinguir y los oyentes tienen que recordar, por aquí lo digo muchas veces, que hay que distinguir y aislar a dos grandes enemigos, Rubén, que es el miedo, pero también la avaricia, ¿no? Por lo tanto, los movimientos que están haciendo ahora los mercados son los típicos de ayer, que ya lo habéis comentado por aquí y estupendamente. Un mensaje de Donald Trump de restricción del H20 de Nvidia y un mensaje de Powell manteniéndose con una posición firme. Hace caer a los mercados bruscamente en la sesión de ayer, genera miedo, caídas que llegó el Nvidia al 8%, caída de los mercados americanos brutales, genera tensión, genera pánico y hoy vemos como los futuros de los mercados americanos están subiendo un 1% con otro mensaje que las negociaciones con Japón de aranceles enviado por Donald Trump marchan por buen camino. Por lo tanto, el movimiento del IBEX en 12.900 es un movimiento normal y natural que está haciendo. Las caídas, y por ir terminando, las caídas, y hay que ser muy cauto cuando por aquí se lanza un mensaje, pero en mi opinión los mercados son totalmente alcistas en un periodo del año, en un periodo de meses, no en el día a día.
¿vale? Y por lo tanto las caídas nos representan oportunidades de entrada. Y los mercados pues se están comportando en una línea bastante normal, salvo los que han publicado resultados, las tecnológicas subiendo un poquito, y a niveles técnicos que me preguntabas, sí. IBEX por abajo los 12.800 para la sesión de hoy, y que no descarten los inversores que hoy el IBEX pueda intentar tutear por la parte de arriba por esos 12.970, incluso los 13.000. Vamos a ver también, atento a esos datos macro y al Banco Central Europeo, que se espera que baje los tipos. Vale, pues vamos con ello, vamos con valores, vamos con protagonistas. 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. Pregunta Cristina que a qué hora está previsto que hable Lagarde. 2:45 de la tarde. La decisión de tipos media hora antes, a las 2:15, a las 2:45 la rueda de prensa de Christine Lagarde. Pregunta Javier ahí en nuestro canal de YouTube por dos valores, Bolsa Española, Banco Santander, IAG. Pero ojo, que cómo los ves Santander e IAG para ponerse corto hoy. Bueno, lo primero que tendríamos que saber es si está hablando de ponerse cortos hoy, supongo que será un inversor en intradía y querrá sacarle algunas décimas. Por lo tanto, y hay que ver el margen que tiene. Saben que no me escapo, que me gusta mojarme. Yo no me pondría cortos. Incluso en la bajada que ha hecho el IBEX, si él quiere trabajar, incluso haría lo contrario, ¿no? Ponerme largos. Pero ¿cómo lo veo? Si le estoy diciendo que yo ahí no me pondría corto en ninguno de los dos, aprovechando ya la bajada que han tenido. Santander está cotizando en torno a los 6,09. Si él quiere hacer un movimiento de cortos en intradía, que vigile los niveles porque lo tiene muy cerquita. Los niveles de 6 le puede resultar un tope, pero que vigile el máximo que está haciendo. Por lo tanto, yo creo que va a ir a buscar los 602, 602. Así que no me pondría corto en Santander y IAG, pero durante la sesión y en la publicación de los datos, ahí él podrá tener una oportunidad para desarrollar la estrategia. En cuanto a IAG, tiene dos niveles para los cortos y largos, por la parte de arriba el 2,92, por la parte de abajo el 2,89. Son unos niveles muy estrechos, pero donde está funcionando IAG en la sesión de hoy en un proceso de lateralización total. Así que no me pondría corto en ninguno de los dos, pero él decide, por supuesto. Vale, venga, vamos con llamada. Santiago, ¿qué tal, Santiago? Buenos días. Hola, buenos días. Quería, por favor, que el señor Lerma me aconsejara un poco. Tengo Inditex con pérdida más o menos del 5% y tengo Arcelor también con pérdida a la vez, más o menos. Y luego tengo Santander, BVA y CaixaBank, que los tengo con beneficio. ¿Puedo seguir en los bancos? Y a ver qué me aconseja sobre Inditex y demás. Muy bien, perfecto. ¿Vale? Gracias, muchas Santiago. gracias. Venga. Pues mire, señor Santiago, en principio hay que ver si usted sufre mucho todos los días con los movimientos del mercado y su plazo temporal, si lo fija para deshacer posiciones en unos días, en mañana, en hoy o en 3 o 4 días. Si es así, los mercados pueden estar subiendo y bajando a golpe de noticia como lo estamos viendo. Sin embargo, si usted es un inversor que tan solo con que me deje un perfil de 2 meses por delante y pueda aislarse con tranquilidad de estos ruidos del mercado, le diría que está en unos valores que debe vendarse los dedos y no vender. Inditex es una de las joyas de nuestro mercado. En este momento lo tiene a unos precios muy buenos, dice que está perdiendo un poquito o ganándole, creo que perdía un 5%, por lo tanto el siguiente objetivo para Inditex que yo le hago son los 48,30, incluso en mi opinión vamos a verlo este año volver a los niveles de 50, por lo tanto yo aguantaría totalmente. ArcelorMittal, si es ArcelorMittal, es un
un valor que está muy condicionado a cómo evolucione la economía, a cómo evolucione China, a los datos que salgan, y por lo tanto es un valor mucho más volátil. Lo aguantaría totalmente. El siguiente objetivo que le marco son los 26,80, por lo tanto lo aguantaría. En el primer supuesto, que lo que quiera es comprar y vender en 1, 2, 3 días y puede hacer mejor estar fuera de mercado. Pero en el segundo supuesto que le digo, con un perfil un poquito más tranquilo, lo aguantaría. Siguiente objetivo de Arcelor lo planto en los dos objetivos, 25,45, 26,80. Y en banca, lo he dicho hasta la saciedad, en banca hay que estar dentro. Los gobiernos van a necesitar más presupuesto, aumentos de defensa, no rebajarán mucho las prestaciones sociales, por lo tanto van a necesitar más financiaciones. La economía, si al final las guerras y todo este dichoso cuento de hadas que nos tiene metido Donald Trump, veremos el plazo temporal donde acaba, veremos un retorno positivo y por lo tanto la banca, aunque bajen tipos de interés, que hoy se espera que el Banco Central Europeo los baje, el diferencial sigue siendo alto, la mora no está entrando, por lo tanto, banca hay que seguir teniendo. Al revés, las caídas bruscas nos representan una oportunidad, por lo tanto, por dividendos, por proyección de precio con vista a unos meses, no hoy, ni mañana, ni pasado, yo aguantaría sus posiciones. Vale, perfecto. Vamos con un mensajito de audio. Buenos días. Mi pregunta es sobre Repsol. Estoy dentro en 14,20, bastante alto, pero bueno, soy largoplacista y no tengo ninguna intención de vender. Aún así, me gustaría saber la opinión del señor Lerma sobre el recorrido que espera de Repsol los próximos meses. Muchas gracias. Repsol. Le ha dolido la caída del crudo de las últimas sesiones, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos un plazo temporal que es un poquito, cuando hablamos de los plazos temporales, no hagamos de adivino porque seguramente no acertaré ninguna, ¿no? Pero Repsol es una compañía que hay que estar dentro. Le digo que a nivel particular, yo ayer hice entradas con las caídas en el mercado español, y una de ellas fue Repsol. Repsol, por potencial de precio, por dividendo, por solidez de empresa, hay que estar dentro. La caída del crudo, que Donald Trump lo quería bajo y ya lo tiene, atentos porque ahí puede haber en el crudo Texas un punto de inflexión que se nos vaya ahora a los 64, 66 dólares y esto puede hacer un incremento en Repsol buscando los niveles de 11, 11.10, 11.20. A medida que todo Donald Trump vaya cerrando todas sus negociaciones, igual que también quería un dólar débil, ya tenemos el eurodólar en los niveles de 1,14, vamos a ver cómo el crudo va recuperando posiciones, incluso puede estar testeando este año otra vez en los niveles de 74, 78 dólares. Por lo tanto, yo aguantaría su posición. Ahora le queda bastante lejos, indudablemente, pero yo aguantaría su posición totalmente. Y no ahora, pero incluso una vez que veamos que supera esos 12,60, 12,80, incluso plantearía aumentar alguna posición, ¿no? Pero en principio la aguantaría, pero sí hay un plazo temporal indudablemente que lo desconozco, que no sé cuándo le va a llegar. Venga, enseguida voy con más mensajes de audio. Te estoy buscando por aquí el ticket de una compañía, CVRX, que nos preguntan en el canal de YouTube, es Chevron. CVX, Chevron, nos pregunta un oyente que cómo ves los mínimos de Chevron, y otro oyente, José, nos pregunta en YouTube que cómo ves Cameco. El ticket de Cameco es CC de casa J, CCJ. Ese Cameco. Bueno, y Chevron vamos con Chevron en Estados Unidos. Sí. Cameco no la conozco, la analizaremos técnicamente, pero no la sigo, no la conozco. Con Cameco, compañía sector uranio. Sí, pero no la conozco internamente sus fundamentales. Es muy importante cuando hablamos de una empresa, lo dije al intervenir, que no nos fijemos en el precio, sino que veamos qué hay detrás, si realmente está ganando dinero y qué proyección tiene, qué deuda tiene, qué previsiones tiene, antes que el movimiento de un precio, ¿no? Pero bueno, en cuanto a Chevron, le diría de que indudablemente es un sector que está siendo dañado, tiene un proceso en cuanto al precio de la
lateralización, la caída ha sido muy brusca y como nos pedía precio, ha ido a buscar justamente los niveles de septiembre del año pasado. Así que niveles que no, y si puede ver el gráfico a través de Radio Intereconomía por YouTube, verá que también en julio del 2022 sirvió de soporte. Así que es un nivel muy fuerte, un nivel que no debería de perder. Los mínimos que ha hecho de $131, ahí le puede dar un poquito de margen por la extensión de la sesión, pero esos niveles no los debería de perder. Si los pierde, técnicamente nos dice que tenemos que aceptar pérdidas. Por lo tanto, ya le estoy comentando el nivel de soporte y máximo. Cada vez que ha llegado a estos niveles, ha rebotado y fuerte. Lo que haga, desde luego lo desconozco, pero esos niveles sí que nos está marcando un nivel de protección. Cameco, bueno, pues es una empresa que no la puedo analizar, no sé detrás de ella lo que hay por fundamentos, y a nivel técnico sí que le puedo comentar de que está en una subtendencia bajista dentro de un proceso lateralización que está a punto de romperlo para arriba. Si está dentro comprado, yo aguantaría la posición. Si tiene la ocasión de ver el gráfico por Radio Intereconomía, por YouTube, lo verán mucho más claro lo que estoy comentándole, y está a punto de romper para arriba. Si lo rompe y cierra por arriba de los 42,70, yo entraría en compra. Si no, esperaría. Si tiene posiciones, no las venda, mantenga en compra y espere a ver si hace esa rotura. Nivel otra vez de visitar por la parte de abajo, 36,25. Vale, nos preguntaba también aquí otro oyente para entrar en Repsol, o sea que esa ya la damos por resuelta. Ahora leo más WhatsApp y más consulta de YouTube. Tengo al teléfono a José Javier. ¿Qué tal, José Javier? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por llamarme y felices fiestas. Igualmente. Bueno, a ver, una preguntita para el señor Lerma. Vale, estoy para entrar en el mercado americano con la bajada del dólar y tal. Estoy en dos compañías que quería entrar. Supermicro Computer, ¿vale? Que es S de Salamanca, M de Madrid, C de Cantabria y I de Italia, ¿vale? Y luego otra es Big Bear, B de Barcelona, 2 Bs, A de Alicante y I de Italia también. A ver, que me dé a ver cómo vean las compañías y un precio de entrada. Perfecto. Gracias, José Javier, y gracias por los stickers que siempre ayudan y facilitan el trabajo. Supermicro Computer, Big Bear. Para entrar, Lerma, ¿cómo las ves? A ver. Vale, en principio, José Javier, sabes que en cuanto a Supermicro Computer vas a tener que soportar una volatilidad bastante fuerte. Dentro del sector está haciendo un proceso de ajuste en esos soportes, y en este momento que tú me estás pidiendo entrada, yo no entraría ahora, pero sí estaría muy pendiente esta rotura. Y te marco los niveles. Es decir, si nos cierra por arriba, es que en este momento la tienes cerrada a 32,35. Por lo tanto, yo esperaría una rotura de los niveles de 36. Sé que para ti a lo mejor esto supone el beneficio que le quieres conseguir, pero es que en este momento no te da señal y está en un proceso totalmente plano. Tenemos que buscar tendencia para entrar, movimiento del precio. Y por lo tanto, para entrar en el precio tiene que haber hecho ese movimiento. Me gusta lo que quieres hacer, pero yo al menos esperaría un cierre por arriba de los 35,70, 36. Y si no, mira si este nivel que te estoy dando te puede cuadrar. Pero me gusta la opción. Y Big Bear, pues yo es que no entraría en ella. Está en un proceso totalmente de lateralizando a la baja. Es lo mismo y te marco los niveles. Porque un precio haya bajado mucho no significa que sea un buen precio para entrar. Hay que recordar que las caídas representan oportunidades, pero cuando algo baja y mientras que está bajando no se compra. Se compra cuando pierde la velocidad o empieza la subida. Al igual que cuando algo sube hay que vendarse los dedos y dejar trabajar al mercado. Por lo tanto, yo esperaría la entrada de Big Bear, esperaría al menos a que hiciera una rotura de los 3,23, 3,50. Fíjate que ahora la tienes cotizando en los 2,50, 2,60 aproximadamente. Venga, Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo también estoy para entrar en el mercado
americano en Motorola y Tempus. A ver qué me dice don José María. Perfecto. Estoy buscando ticker. Gracias, Antonio, por la llamada. El de Motorola, te lo digo, José María. Motorola lo tenemos, vale. MSI. Y el otro era Tempur, pues vamos con él. Este no lo tengo. Voy mientras con Motorola. Tempus, sí, TEM, Tempus. Perfecto, gracias. Mira, que mire el inversor. En cuanto a Motorola, los máximos son decrecientes, los mínimos son inferiores, la proyección que si la miramos de largo plazo es totalmente alcista, simplemente está teniendo un proceso de su tendencia bajista bastante claro, pero la tendencia es totalmente alcista y por lo tanto tiene caída a niveles de 372 aproximadamente, y yo esperaría, mientras que no nos confirme y abandone esta subtendencia bajista, esperaría. Antes de ayer estuvo a punto, ha retrocedido con las caídas de ayer natural, y yo le diría que controlara, que vigilar estos niveles. Luego, por supuesto, el inversor que haga lo que considere. Los niveles de 438, que durante este año los ha tocado 3 veces y no ha podido, son niveles donde yo ahí entraría muy cómodo en ella. Si quiere trabajar a un plazo mucho más corto, que vigile la rotura de los 430, pero el recorrido sería hasta 438. Soporte en su entrada, donde el stop debe estar más lejos, por debajo de los 393. Ahora no, si rompe esos niveles que le he dicho, yo entraría, y además muy, muy tranquilo en ella. En cuanto a Tempus, cotizando en el Nasdaq, proceso de lateralización total, tendencia lateral, está aguantando en soportes, vemos que no hay ninguna señal ni de compra ni de venta, puede tener un impulso hacia los 44,88 durante la siguiente semana, soportes en 36,40, por lo tanto margen que hay que dejar trabajar a otros, muy poco margen, mucho riesgo, rotura de 45, plantearía entrada en compra, soporte por debajo de 35. Vale. Francisco, buenos días. Sí, buenos días, Rubén. Muy buenos días. En este día de fiesta que trabajé, la verdad es que tiene mucho mérito. Estamos, hombre. Vamos a ver. Quería preguntaros por Arkema en el mercado francés, que la compré a 62 hace unos días. A ver qué opina el señor Lerma de ella. Y luego también de Técnicas Reunidas, que la tengo a 15 desde hace mucho tiempo. Y bueno, ahora en esta tormenta que hemos tenido de los aranceles ha bajado bastante y no sé si ahora cuando llegue a 15 aguantarla o venderla. Vale. Así que a ver qué opina el señor Lerma. Gracias, Francisco, muchísimas gracias por todo. Estar ahí, que ya que estamos, que valga la pena para acompañarles y contarles todo lo que está pasando. Gracias, Francisco. Arkema A, K de kilo E, ¿vale? Y aprovecho porque hay otro oyente, que voy a pasar enseguida a leer algún WhatsApp, que nos preguntaba también por Técnicas Reunidas en WhatsApp. Muy bien. Pues vamos con Técnicas Reunidas. Yo, de todas maneras, en Técnicas Reunidas cada uno tiene que tomar sus decisiones, por supuesto, ¿no? Pero yo en Técnicas Reunidas la aguantaría. Pienso que, como él muy bien ha dicho, el mercado y todos estos anuncios hacen que generen volatilidad, generen pánico, metan miedo a los inversores para que vendan sus operaciones y ven, porque es algo que nos está haciendo el mercado de continuo. Ahora son los aranceles, pero años atrás han sido otras cosas. Y dentro de unos meses aparecerá otro San Benito, donde aparecerá estos movimientos también. Por lo tanto, yo la aguantaría totalmente. Pienso de que esa volatilidad la va a tener, puede verla otra vez en los niveles de 11 para abajo. Mis objetivos de ella para este año son otra vez los 16, 17, incluso que rompa esos 17. Por lo tanto, en su precio de entrada y como está, yo la aguantaría. En cuanto a Técnica Reunida, la aguantaría total si puede soportar esos movimientos con paz. Es muy importante estar en paz en nuestras inversiones, porque si no, al final acabamos vendiendo. ¿Me puedes repetir? Arkema, sí, A, K de kilo, E. Vale.
Vale, en cuanto a Arkema, en París, perfecto, no la conozco internamente, no conozco sus balances ni nada de ella, pero le diría que se fije si tiene la ocasión de ver en el gráfico. Estaba haciendo un proceso de lateralización, pero lateralización total desde el 2022 y por lo tanto ahí sí que nos dejaba unos niveles de comprar y vender. Esa lateralización la ha roto, ha caído, el precio puede ser muy atractivo, pero cuidado, porque al romper esa lateralización puedes seguir teniendo un proceso a la baja. Por lo tanto, yo huiría de valores que no tienen tendencia o que están en una tendencia, no en estos 2 últimos meses, sino cuando le abrimos un zoom de 1 año o 2 diferente a los índices. ¿Que le puede representar una clara oportunidad de compra y beneficio? Sí. ¿Que el riesgo es alto y cuando el riesgo para mí es mayor que el beneficio? Pues prefiero proteger mi patrimonio a buscar beneficio. Objetivo si entra, muy claro y puede que rápido, los 69, 70 euros por arriba frente a los 61, 70 que está. Stop que no debe de perder y le marcaría su protección los 56, 50 aproximadamente. Ahora te cuento más valores, pero te cuento noticia también, declaraciones que viene del Ministerio de Comercio de China. Insta a Estados Unidos a detener las amenazas y el chantaje y a resolver los problemas sobre la base del respeto mutuo. Y sobre eso que dijo Trump, de que la pelota está en el tejado de China, dice que Pekín está abierto a negociaciones con Estados Unidos en áreas económicas y comerciales. Repito que son declaraciones desde el Ministerio de Comercio de China. Vamos con más valores. Nos dejamos pendiente Celnex, que un oyente nos preguntaba por técnicas reunidas, también por Celnex en WhatsApp. Bueno, vamos a ello y simplemente una objeción, Rubén. Al final las negociaciones entiendo yo que se harán y que esto no se dilatará en el tiempo. Puedo estar equivocado porque si se dilata sí va a venir unas bajadas y un crack fuerte. Si no se dilata en el tiempo veremos una oportunidad, estos precios enorme y la pelota la tiene Donald Trump, no China. China hay que recordar que tan solo tiene 700.000 millones de la deuda de Estados Unidos y el mayor enemigo ahora de Donald Trump en los bonos. Te hizo recular con ampliación de 90 días. Por lo tanto, cuidado cuando nos lanzan los mensajes en saber también diferenciarlos. Volviendo a Celnex, bueno, pues es un valor que yo estaría muy tranquilito en él. Vemos que el proceso que está teniendo, que es un proceso que es de situación de máximos decrecientes, con esos mínimos bastante, por eso estaría tranquilo, con esos mínimos que sí que nos lo ha dejado en los 28 euros, por lo tanto ahí es el soporte si está dentro que tiene que tener. Pienso que va a hacer un ataque ahora hacia los niveles de los 36 euros frente a los 34,26 que se encuentra la empresa de infraestructuras en telefonía y por lo tanto niveles que no debe perder y que los ha aguantado muy bien, 28, cotización 34, niveles de ataque donde pienso que va a ir los próximos días, 36. Entrar ahora para ese margen, pues ya tendría que ser muy especulativo a plazo corto, no entraría. ¿Dónde entraría si está fuera? Si rompe los 37 de cierre. Si tuviera posiciones, las aguantaría totalmente. Perfecto. Vamos con llamada. Rubén, ¿qué tal, tocayo? Buenos días. Hola, buenos días. Nada, estaba ahí escuchándoles. Bueno, tengo que decirle que coincido, me encanta oír al señor Lerma porque, bueno, primero parece una persona muy, muy prudente. Yo tampoco soy partidario de jugar mis ahorros a la ruleta, con lo cual coincido muchísimo con él. Y en segundo lugar, porque aparte de mirar el aspecto técnico, pues también siempre tiene en cuenta los fundamentales de la compañía, con lo cual ahí coincido totalmente con él. Bueno, la pregunta, antes ha dicho que ayer se compró algo de Repsol. Si no es indiscreción, me gustaría saber qué más se compró. Y aparte de esto, si es tan amable de hacerme una selección de valores españoles, europeos y sobre todo quizás americanos, aprovechando las caídas que han tenido sobre todo la tecnología. Bueno, total, una lista de compra. Es decir, ¿qué se compraría el señor Lerma en este momento para
para completar su cartera. Pues venga. Esta sería mi pregunta. Gracias. Gracias, Rubén. Pregunta que vale para muchos oyentes, Pues, seguro, Lerma. No, contesto sin ningún problema. Conmigo siempre hay total transparencia. Con las caídas estos días atrás entré en Inditex en España y conservo Inditex. Ayer entré en IAG, en la aerolínea, donde mi objetivo va a ser llevarla a 3, y entré en Repsol y en CaixaBank. Estos fueron mis 3 entradas de ayer. Tengo pendiente en banca entrar en Santander y estoy siguiendo muy de cerca en el mercado español, aparte de las que he comentado, muy de cerca el movimiento que nos puede hacer ArcelorMittal y ACS. Esas son las que estoy siguiendo. En Europa, con las caídas, entré en Ferrari, con lo cual ahí tengo Ferrari, y estoy siguiendo también muy de cerca entrar en ASML Holding en Holanda con las bajadas que han tenido sobre todo estos días y ayer, pero hay que encontrar el punto de inflexión de ataque, no hay que tener prisa. Y en Estados Unidos les digo mi cartera, con las bajadas he entrado en Tesla, en Nvidia y en Amazon. Tengo 2 compañías de salud, Gingear y Bexare, la de el inversor que todo el mundo conocemos, ¿no? Y por lo tanto estas son mis entradas ahora. Fuera de esto me es muy apetecible en Estados Unidos. Hoy publica Bank of America en cuanto a bancas. El sector lo completaría porque una diversificación es importante. Hoy también publica resultado Netflix, por lo tanto Netflix la estoy siguiendo, pero después de los resultados para entrar. Y fuera de esto, pues completaría un poquito, cuando se aclare la política, estaría vigilando muy de cerca a Apple, ¿no? A partir de ahí, algo de consumo sería importante meter con lo que ha caído, y en principio es donde yo voy destinando las siguientes entradas y lo que tengo en este momento dentro. Vale. Oye, dime algo de Hermès. Ahora saludo a Jesús, pero Hermès es protagonista hoy, presenta cuentas. Está cayendo, ventas que se han quedado por debajo de lo esperado. Tenemos ahora mismo títulos de Hermès bajando casi un 2%. ¿Cómo está esta compañía? Pues mira, esta compañía para mí es fabulosa, es decir, está bajando. Sí que es cierto que ha tenido los ingresos por un lado y lo que es las ventas por otras, ¿no? En uno ha caído un poquito, en el otro no, y la previsión la mantiene, y sobre todo es que la moda francesa depende de la recuperación de China. En cuanto China recupere, la moda francesa va a disparar muy alta. Por lo tanto, en una operativa, incluso, ya que me preguntas, Rubén, en una operativa estoy planteando después de los resultados y este retroceso, hacer una entrada en Hermès especulativa, porque mis inversiones suelen ser como mínimo a un plazo de mes y medio, especulativa para 1 a 2 semanas, y creo que, pero estoy esperando la rotura de los 2.363. Hermès a mí me gusta muchísimo y pienso que diversificando en las carteras puede ser un valor dentro de los que en este momento de moda francesa a tener muy en cuenta. Pero desde luego, hasta que China nos recupere, no veremos la evolución de la moda francesa, que dentro de 2 años nos acordaremos de estos precios, de Louis Vuitton, de Hermès, de L'Oréal, de todas estas empresas nos acordaremos de estos precios. Luego te pregunto por la protagonista de Europa, Siemens Energy, por si la quieres ir buscando, volando en bolsa, subiendo ahora mismo un 11,5%. Saludo a Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por llamarme. Mire, señor Lerma, usted en estos momentos, y antes de que salga a mediodía el Banco Central Europeo y teniendo en cuenta los días de Semana Santa que vienen, ¿se pondría largo en estos momentos en Telefónica? Y también en el IBEX estoy pensando de entrar con un ETF largo. ¿En qué niveles se pondría usted o en qué niveles habría que esperar? Aconséjeme. Sobre IG ya le he escuchado que usted entró ayer y que la ve bien. Aconséjeme un poquito a ver lo que le parece a usted. Déjeme al teléfono, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias, Jesús. Lo dejamos al teléfono. Telefónica, largos, IBEX también, ¿a qué nivel? Mediodía ABC, que voy a preguntar a tu oyente por la hora. 2:15, decisión de tipos.
2:45, rueda de prensa de Christine Lagarde, todo en directo aquí en Intereconomía, en radio, si están viajando, también en nuestro canal de YouTube, si quieren verlo en directo y quieren ver la rueda de prensa. IBEX y Telefónica. Bueno, dos cosas. Si le gusta la adrenalina, sí que puede entrar ahora, porque va a depender un poco de cómo interprete el mercado. Se espera 0,25 a la baja en el Banco Central Europeo y además el comentario. Realmente la rueda de prensa es lo que va a mover el mercado. Es mucho más prudente, no más rentable, esperar a que hable Lagarde y posteriormente dejar media horita que el mercado depure para que no nos engañe y después tomar nuestras decisiones. ¿Largo en Telefónica? Sí, ya le digo, me pondría totalmente. Si lo que busca es un intradía o operar a un plazo muy corto, no. Si lo que busca es parte de su diversificación con un objetivo de 4,35, 4,40, sí, me pondría. En cuanto a lo que me pide de un ETF del IBEX, pues por supuesto que sí, yo lo veo otra vez en mi análisis buscando los 13.400, 13.600 a plazo muy cortito de 2 o 3 semanas, intentando otra vez tutear con los 13.200, por lo tanto un ETF que le va a replicar, sí. Si lo que busca es movimientos muy rápidos, especulativos, entonces ahí no entraría, pero con una visión tranquilo de varios días, incluso de 2 semanas, no se lo alargo más, sí. Ahora tenga en cuenta que el IBEX, lo comentaba antes, esa caída de los 12.750, 12.800, tiene que contar con ella, que la va a tocar muy probablemente, y tiene que estar tranquilo. Así que yo ahí, claro, más claro, ahí no se lo puedo comentar. Creo que no me he dejado por responderle nada, creo. Siemens Energy, que te preguntaba yo, que voy a saludar a Rafael y nos vamos a ir en poquito. Siemens hoy los resultados le ha hecho explosionar, es un valor que yo estaría dentro, incluso por el plazo temporal, es algo que tengo pensado incorporar en mi cartera, ahora no. Tengan en cuenta que esta terrible guerra, no económica, humanitaria, que está teniendo, además salvaje, entre Ucrania y Rusia, con tantas muertes, tiene un plazo de fecha final como todas las guerras. No lo que Donald Trump nos vende, que dijo en 24 horas y vemos cómo no y sigan lanzándose bombas, ¿no? Pero tiene un plazo, y ese plazo de que se finaliza, como cuando ocurre esto, necesitamos reconstruir. Por lo tanto, todos los sectores que están vinculados a la reconstrucción de un país, infraestructuras, construcciones, empresas de suministro, van a tener una importancia vital. Así que Siemens es una de ellas.